a debatirlas pues fuera, en nuestro espacio de activismo, de militancia, bueno, pues es muy bienvenido que se traigan a la universidad, porque igual aquí en la Facultad de Ciencias Políticas estáis más acostumbradas, pero en mi facultad, que es más la de Comunicación y Periodismo, estamos muy lejos de tratar temas como este. Así que gracias. He titulado mi presentación Una perspectiva crítica feminista de los medios de comunicación, el marxismo como herramienta de análisis. Entonces, más o menos, el título ya da la pista de lo que va a ir. Es como una propuesta para conjugar pues, esto de lo que estamos aquí hablando esta tarde, marxismo y feminismo, aplicado a investigación en comunicación. ¿Qué relación pueden tener esos tres ejes aparentemente diferentes? A lo largo de la presentación, claro, habrá cosas que se repitan. Voy a intentar repetirme lo menos posible, porque al final con el eje de feminismo y marxismo, obviamente, saldrán cosas comunes, pero bueno, la novedad que puede aportar esta comunicación es aplicar esto a un ámbito concreto, como en este caso es la comunicación o todo lo que tiene que ver con los medios, etcétera. Me voy a poner el cronómetro para no pasarme mucho y que podamos después... bien, aquí sonará o se verá un poco raro lo de crítica entre paréntesis, y esto, bueno, surgió cuando me estaba preparando la comunicación. Me di cuenta de que tal vez era redundante poner crítica y poner feminista, porque acaso una perspectiva feminista no es ya crítica, pero reflexionando sobre esto, pues me di cuenta de que pasa con el feminismo como con cualquier movimiento y cualquier tendencia en auge, que es disputada tanto desde la derecha como desde la izquierda del espectro político, tanto desde teorías más funcionalistas como de teorías críticas. Entonces no vi quitar lo de crítica, aunque fuese redundante, y de ahí pues poner los paréntesis para traer aquí esta reflexión que también me parecía interesante. Bien, iniciamos ya. Quería comenzar con esta diapositiva que, bueno, tiene el objetivo de ser ciertamente provocadora, o lo intenta, y que dice así: aun consiguiendo la participación real, es decir, que exista el mismo porcentaje de mujeres en los medios de comunicación como de hombres, aun erradicando los estereotipos de los medios de comunicación, de los contenidos de los media, aun cambiando incluso la propiedad de los medios y que fuesen mujeres o al menos personas feministas quienes lo controlaran, o aun socializándolos, por ejemplo, ¿pueden hablar las mujeres en los medios, se entiende? Bueno, pues el objetivo de la comunicación es un poco perfilar respuestas a esta pregunta, y espero que lo podamos hacer cuando termine. Os propongo esta trayectoria, este índice. Los dos puntos principales donde se va a tratar más el tema que propongo son el tercero y el cuarto, pero antes había propuesto dos puntos que creo que nos van a dar como un punto de partida necesario, ¿no?, para contextualizar desde dónde salimos. En el primer punto voy a tratar un poco la trayectoria que ha habido de las teorías feministas. Mucho ha salido aquí, pero bueno, alguna aportación que no ha salido. Y en el segundo punto voy a hacer algo similar, pero con la investigación en comunicación. ¿Qué recorrido ha tenido? ¿Qué se ha hecho a día de hoy ahí? Porque, como veremos, se va a establecer algunas similitudes y algunas analogías tanto en una como en otra, y por eso me parecía interesante hacerlo. Empezamos primero con la evolución de las teorías feministas. Yo las he ordenado en estos tres grandes periodos. El primero, que sería realmente extenso, que comenzaría en el siglo XVIII, se alargaría en todo el siglo XIX y principios del XX, y he ubicado aquí el feminismo de la Ilustración, que ya ha salido, que demandaba el derecho a las mujeres a la educación. Mujeres que habían tenido acceso a la instrucción y a la educación, pues se daban cuenta de que el proyecto de la Ilustración del siglo XVIII, el proyecto de la razón, se había dejado sin iluminar a una parte importante de la población, que son las mujeres, ¿no? Y que se las dejó marginadas en casa, en el ámbito de lo privado, como se ha dicho, y que no fueron excluidas en el ámbito de razón, en el ámbito público que surgía en ese momento en la sociedad. Ubico aquí también el feminismo sufragista, que, como todas sabemos, pues es ese feminismo que pedía el derecho al voto de todas las mujeres, y que fue considerado como el primer movimiento feminista en sí, porque fue el primero en que, bueno, como que exigió una autoorganización de las mujeres. No eran demandas dispersas, como pudo pasar en el anterior, sino que había una autoorganización
y que exploraron repertorios de lucha pues, que iban desde la huelga, manifestaciones, huelgas de hambre, interrupción de mítines, etc. Y por último ubico aquí el feminismo socialista, del que también se ha hablado desde principios del 20, del que acaba de hablar Josefina, que es este feminismo pues más de Flora Tristán, etcétera, que son las mujeres que empiezan pues un poco a reflexionar cuáles son los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. Digamos que aquí tenemos ya los tres ejes, el eje de educación, el eje político y el eje laboral, ¿no?, que exploraron las socialistas. Entre el movimiento sufragista y el movimiento socialista hubo muchas veces ese enfrentamiento, por lo que se ha comentado aquí, porque las trabajadoras sentían a veces que las sufragistas no recogían la opresión específica de ellas, y entonces pues en algunos momentos pues se pudieron confrontar. ¿Por qué ubico estos tres feminismos diferentes en el mismo periodo? Porque hay cierto consenso en el feminismo en llamar a estas demandas que elaboraron demandas de la igualdad, porque todas se orientaban a pedir la igualdad de las mujeres con respecto a los hombres y que ellas también accedieran a esos espacios sociales que ellos ya habían conquistado con anterioridad. Bien, en los 70 aparece lo que se ha llamado feminismo de la diferencia, un poco en contraposición a este feminismo de la igualdad, y que, bueno, este feminismo pone el énfasis más en que la opresión de las mujeres no tiene que ver solo con el sistema únicamente, sino que es un sistema de opresión específico que las define según patrones masculinos, ¿no?, como a los varones. Es importante contextualizar el momento en el que irrumpe este feminismo. Es un momento, también como se ha mencionado, de auge de la nueva izquierda, de declive un poco de la izquierda tradicional, del auge de una fuerte impronta del mayo del 68. Entonces va a ser un feminismo que se plantee mucho la militancia en espacios no mixtos, por lo que se ha tratado aquí también, porque se consideraba a veces que los compañeros relegaban la lucha feminista como a un segundo plano, y empiezan a surgir espacios que se llamaban espacios de autoconciencia de mujeres, que empiezan pues a explorar sobre su cotidianidad, sus experiencias diarias y sus experiencias políticas. Este feminismo tuvo mucha repercusión en Estados Unidos, Italia, Francia, y una fuerte impronta del psicoanálisis. Y por último, ya en los años 80, pues aparece lo que hemos conocido como feminismo queer o feminismo postcolonial, que de manera muy resumida, como estoy pasando por todos, venía a cuestionar si de verdad existe un universal mujer que nos englobe a todas, ¿no? Es el momento de irrupción del feminismo LGTB, del feminismo trans, del feminismo de las negras, y bueno, creo que todas más o menos pues conoceremos a Judith Butler, que es la feminista, la teórica que más ha explorado este ámbito, y bueno, y como representante del feminismo decolonial pues podríamos nombrar a Karina Vidaseca o a Mohanty, por ejemplo, y algunas más. Bien, por cuestiones de tiempo no nos podemos meter ahora como en un análisis más desarrollado de cada uno de estos feminismos, que sería muy interesante. Lo que sí que quería traer aquí es como una trayectoria, dibujar como un recorrido que ha podido atravesar, ¿no? Y para eso me voy a apoyar en Nancy Fraser. Y voy a hacer este recorrido porque, como decía, vamos a encontrar luego similitudes con la trayectoria que vamos a elaborar con la investigación en comunicación. Bien, Nancy Fraser ve que el feminismo que se llama contemporáneo, que es el que irrumpe en la década de los 70, irrumpe en un momento en el que hay un desplazamiento desde las demandas políticas de redistribución, que son las demandas que se habían orientado a erradicar las injusticias socioeconómicas y que estuvieron presentes prototípicamente en el movimiento obrero. En este momento hay un desplazamiento desde esas demandas hacia las demandas que ella llama de reconocimiento, es decir, demandas dirigidas a acabar con la injusticia más cultural y más simbólica. Bien, el incremento de interés por lo personal, por lo cultural, pudo generarse en ocasiones como una reacción a ese economicismo que había estado presente en la izquierda más tradicional y que, bueno, reducía como todas las opresiones a la cuestión de la lucha de clases, y entonces pudo surgir este feminismo como una reacción, por tanto pudo suponer como una apertura de los límites de la política, ¿no? Al meter dentro de la política cuestiones que hasta entonces habían quedado fuera, cuestiones sobre lo personal, sobre el cuerpo, la sexualidad, etcétera, ¿no? Conocemos todas el famoso lema de lo personal también es político, que un poco se gestó por esta época.
Bien, aun suponiendo esta apertura, lo que Fraser reconoce es que al final se acabó desviando y se acabó limitando la praxis política a la cuestión solo de la identidad, como que se abandonó el análisis socioeconómico, ¿no? Para Fraser esto fue como bastante decisivo. Ella critica que hubiese esta desviación porque además contextualiza este momento lo contextualiza con la situación socioeconómica y política del momento, ¿no? Que era un momento pues de integración de los sindicatos con los partidos socialdemócratas, un momento, como hemos dicho, de declive del comunismo, de toda la izquierda más crítica y de auge del neoliberalismo, ¿no? Entonces Nancy Fraser lo que viene a decir, y lo dice bien en esta cita, es que en la medida en que dejaba de lado la economía política y los desarrollos geopolíticos, este enfoque, el de reconocimiento, no podía desafiar con eficacia ni la depredación ejercida por las políticas de libre mercado ni la marea ascendente del chauvinismo de derechas. Por tanto, lo que ella propone es una solución, ¿no?, para evitar como esta dicotomía falsa entre redistribución y reconocimiento, y que es una concepción bidimensional del feminismo que recoja ambas, que recoja la perspectiva más económica, la de la redistribución, y la del reconocimiento. Vale, entramos ya a lo que se ha hecho en la investigación en comunicación con perspectiva de género, y para eso me voy a apoyar en esta mujer, en Michelle Matelar. Y pongo su fotografía porque ella es compañera de Armand Matelar, que es muy conocido en el ámbito de la comunicación. Ambos han escrito libros juntos, pero muchas veces ella se queda en la sombra y no sabemos que es que, bueno, Armand Matelar tiene también una compañera que ha escrito muchas cosas y además muy interesantes. Bien, Michelle Matelar reconoce en la investigación en medios de comunicación 3 fases. Una fase en la década de los 70, en la que hay una fuerte influencia del estructuralismo y que se centra sobre todo en buscar la ideología en los medios de comunicación, en buscar pues los estereotipos, en buscar la violencia simbólica y el sexismo que aparecía ahí. En los años 70 aproximadamente ella identifica un giro desde este enfoque de la ideología a un enfoque del sentido. En este caso, pues aparecen nuevas problemáticas que ya no se centran tanto en analizar la ideología y el control de los medios, sino en cómo estos construyen definiciones de feminidad. Es decir, cómo funciona el consciente patriarcal en ellos y cómo interpelan a las consumidoras, a la audiencia femenina. Si hubo una gran aportación desde esta perspectiva, fue el interés que mostró por el placer que sienten las audiencias también al consumir contenidos mediáticos, ¿no? Una perspectiva esta del placer que había sido abandonada en el enfoque de la ideología anterior. Por último, en los 80, Matelar percibe que hay nuevamente una reactualización temática dentro de la investigación en comunicación con perspectiva de género y que hay muchos trabajos que están preocupados ahora por el estatuto activo de los receptores. Estos trabajos vienen a decir que el poder de la imagen no funciona ya tanto como una imposición, sino como un vaivén en el que la negociación de los receptores es fundamental. Ella critica también esta desviación que hubo y lo dice de esta manera: en ocasiones se ha llegado a reforzar la idea según la cual, por la vía de una especie de soberanía del consumo, como que el receptor tenía casi toda la decisión, el poder ya no existe, ¿no? Ella identifica que hay también un abandono del análisis del poder dentro de la investigación mediática cuando se trata el tema mujeres y medios, y aquí podemos encontrar las similitudes con la trayectoria que establece Nancy Fraser, ¿no? Como este giro hacia también la identidad y hacia los sujetos se produce también en otras esferas más específicas. Bien, Matelar propone retomar este enfoque de los medios de comunicación y la relación que mantienen con las mujeres en torno a 3 ejes: la adopción de un marco holístico, que sea un paradigma pegado a la economía política, que no se abandone, y recuperar sobre todo el análisis del poder. Y nos centramos un poco aquí porque fue muy importante. Ella incide mucho en esta cuestión del poder. Y para argumentar en contra de esta supuesta neutralidad de los contenidos mediáticos, se basa en su experiencia que tuvo en Chile a principios de los 70. Ella estaba allí con Armand Matelar cuando, bueno, la derecha, ya conocemos la historia, pues consiguió derrocar
al gobierno popular de Salvador Allende. Lo que ellos observaron es que la derecha se apoyó en los medios de comunicación, lanzó a través de los medios de comunicación una línea de masas que se dirigió sobre todo a las mujeres y que las interpelaba en sus valores de feminidad, es decir, las interpelaba en sus valores de sostenedoras del hogar, de madres, de cuidadoras, y utilizó estos estereotipos para alimentar el fantasma del comunismo. Por tanto, Matelar observaba aquí que realmente no existe tal estatuto tan activo por parte de la audiencia, sino que estos estereotipos que los medios de comunicación cultivan de manera tan paulatina y tan sutilmente, en momentos decisivos son empleados como una herramienta de poder y de estrategia política. Por tanto, ella insiste mucho que el análisis tiene que estar apegado a este análisis del poder. Para nosotras, si existe una perspectiva feminista de los medios de comunicación, sería algo parecido a esto. Una perspectiva holística que no solo se centre en estudiar la cuestión de las mujeres, sino que relacione la relación que tiene eso con todas las instancias sociales y que esté muy apegada al análisis de la economía y al análisis del poder, por supuesto. Y que más que un análisis, lo que proponga también sea una transformación profunda y, en este caso, pues una toma de los medios simbólicos y mediáticos. Bien, esto lo voy a pasar un poquito más rápido porque al no estar en la mesa de comunicación puede resultar... Cuando intentamos observar con un análisis de contenido, es verdad que falta un análisis de contenido más exhaustivo, pero la revisión bibliográfica que hemos hecho hasta ahora y entrevistas que hemos realizado a investigadoras de la comunicación que trabajan la perspectiva de género nos lleva a que la investigación sobre los medios de comunicación sigue principalmente dos vías, efectivamente. La de la representación, es decir, esa vía que se centra en buscar los estereotipos y analizarlos, ver cómo es construida la imagen de la mujer en los medios, y la vía de la participación, que estudia cómo están las mujeres en los medios como trabajadoras y también como ciudadanas, es decir, si aparecen como redactoras, cuáles son los porcentajes, en qué parte del organigrama están, y también como ciudadanas, si se las consulta como fuentes políticas, etc. Estos dos enfoques, el de la representación y el de la participación, suponen un valor inmenso para la comunicación. Sí que es verdad que a veces se caen ciertos deslices que ya reconocía Matelar y que nos gustaría traer aquí, ¿no? Este enfoque de la representación, es decir, el de los estereotipos, se centran solo en ver cómo funciona el androcentrismo dentro de los medios de comunicación. Lo que pasa es que no presta atención al análisis que esta representación simbólica mantiene con el resto de instancias sociales, es decir, la parcela. Asimismo, reducen entonces el problema a un asunto cultural, ¿no? Y entonces nos puede llevar a conclusiones de veracidad cuestionable. La primera es que la cultura actúa de manera autónoma al resto de la sociedad, y la segunda, que parece ser que la desigualdad entre hombres y mujeres es solo una cuestión de modelos culturales, ¿no? Y que se podría cambiar simplemente casi por una voluntad casi individual, ¿no? No nos ayuda a indagar en la raíz estructural que sostiene esta desigualdad y que la permite. Por otro lado, el eje de la participación observa cómo están las mujeres como trabajadoras dentro de los medios, la desigualdad que hay con respecto a sus compañeros hombres, pero nunca analizan lo que pasa fuera de los medios y qué es lo que mantiene su sujeción, ¿no? Que es cómo están en el ámbito de lo privado. Y desarrollaremos ahora un poco más este aspecto. Bien, esto lo voy a pasar rápido porque ya se ha comentado aquí bastante la relación entre feminismo y marxismo. ¿Qué nos aporta este enfoque y por qué creemos que es interesante para aplicarlo en la investigación en comunicación? Como se ha dicho, básicamente lo que hicieron las feministas, las economistas feministas, fue visibilizar que el marxismo más tradicional pues había quedado atrapado en un circuito restringido de la economía, ¿no? Al reconocer solo las actividades que producen valor económico y dejar fuera todas esas valores de carácter más reproductivo, como si no tuvieran nada que hacer en el capitalismo, ¿no? Lo que ellas pusieron encima de la mesa es que el trabajo reproductivo es tan importante para el capitalismo como la producción de mercancías o el consumo mismo, que era una forma de imbricación. Por lo tanto, la relación que establecieron fue una relación entre el capitalismo y el patriarcado. Bien, esto no se queda solo al nivel de la reproducción, esto se extrapola a muchas instancias de la vida, ¿no? Las mujeres, en esa construcción ilustrada de la sociedad,
quedan fuera de todo lo que se entiende de lo público, de todos los temas que son considerados como de interés general, de interés político, y son marginadas en el ámbito doméstico y de la casa. Por tanto, este eje de lo público y lo privado nos va a servir mucho de ayuda para analizar los medios desde esta perspectiva. Porque la esfera pública, que es donde actúan los medios, desde su inicio, como bien teoriza Habermas, pues tuvo unas raíces muy profundas capitalistas, porque apareció en el auge mismo del capitalismo y apareció también en la consolidación del Estado burgués liberal. Feministas como Nancy Fraser, como Sheila Ben-Aviv, como Iris Marion Young, por ejemplo, parten de la teoría de Habermas, pero reformulan un poco esta conceptualización de la esfera pública para señalar también que esa esfera pública se había erigido sobre una base patriarcal, porque excluía a las mujeres y todos los temas que le incumben a las mujeres, ¿no? Como que no eran de incumbencia política. Esta es la relación un poco que nos llevamos de este apartado. Saber que esta dicotomía que se realiza es una dicotomía falsa, es una dicotomía ideológica, que por tanto cualquier perspectiva feminista tiene que borrar, ¿no? Porque ambas esferas van unidas. Vale, entramos ya al último apartado en el que definimos un poco más esta propuesta del feminismo, el marxismo y los medios de comunicación. Como hemos dicho anteriormente, la tendencia en la investigación en comunicación es un poco esta, ¿no? Que se centra solo en una parcelación de la realidad pues muy fragmentada y que no relaciona lo que pasa dentro de los medios, cómo están las mujeres ahí, cómo se relaciona eso con lo que pasa afuera y mucho menos cómo se relaciona con el espacio que ha servido tradicionalmente de sujeción de las mujeres, que es el espacio privado. Nosotros el esquema que proponemos más que este es caminar más hacia este, ¿no? Un esquema que lo englobe todo. Y repasamos primero cómo sería esa imbricación en el enfoque de los medios de comunicación entre trabajo productivo y reproductivo. Primero repasando cómo están las mujeres como trabajadoras. Se ha comentado aquí también que las mujeres, cuando acceden al trabajo laboral, pues lo hacen pues de manera muy desigual a los hombres y les penaliza el hecho de ser mujeres por la carga doméstica, de cuidados, de mayores y de menores, etcétera, que cargan sobre sus espaldas. Trabajan en sectores notablemente atravesados por la precariedad, con contratos parciales, salarios inferiores, etcétera. Entonces, si solo observamos la parte de lo que pasa en los medios, es imposible atender esta sujeción y lo formulamos mejor con una pregunta. Si se consiguiera promover decretos que obliguen a las empresas mediáticas o a cualquier empresa a contratar a más mujeres, ¿supondría esto acabar con su desigualdad? Pues la respuesta que damos es no, si no se acompañan estos decretos con propuestas análogas que lo que propongan, lo que exijan es una redistribución de las tareas que sujeta también a las mujeres en el ámbito de lo privado. Y lo mismo ocurre cuando revisamos su participación en la esfera pública como ciudadanas. Cualquiera que hayamos asistido a una asamblea o a una reunión de cualquier colectivo social o de vecinos, vemos que a las mujeres siempre nos cuesta más tomar la palabra en estos espacios. ¿Por qué pasa esto? Pues pasa porque tradicionalmente no hemos tenido tiempo para participar de ellos. Por la doble carga de trabajo que comentamos, pues no hemos tenido tiempo para participar en espacios de debate político, con lo cual no los consideramos como nuestros. Pero además de este obstáculo del tiempo, pues hay otros más simbólicos a tener en cuenta. Por ejemplo, los temas que se tratan en la esfera pública, los medios de comunicación y los códigos. Los temas. Como hemos dicho anteriormente, los temas que suponen la cotidianidad de las mujeres han sido excluidos del debate político y de la esfera pública tradicionalmente. Para ejemplificar esto, volvemos a las violencias machistas de las que hemos estado hablando también. La violencia de género hasta hace relativamente poco había sido considerado como algo que ocurría en la pareja y que se tenía que dirimir en el espacio doméstico y que ahí no entraba nadie, ¿no? Y ha sido gracias al movimiento feminista que poco a poco se le ha ido dando la importancia que tiene y se ha ido considerando como un tema de carácter político y de preocupación social que tiene. Si los temas que preocupan tradicionalmente a las mujeres no están en la esfera pública, lo que ellas sienten es que hay un hiato entre lo que a ellas les preocupa y lo que se trata ahí, con lo cual consideran que su participación en esos espacios pues es insustancial. Y lo mismo ocurre con los códigos. Si asumimos que el sujeto tradicionalmente legitimado para estar en la esfera pública fue el hombre blanco, occidental,
con un nivel socioeconómico elevado y con una formación también elevada, entendemos que los códigos que más se utilizan en esa esfera son los códigos de ese sujeto y que cualquier otro sujeto que no pertenezca a ese prototipo que entre en la esfera pública pues va a ser escuchado de diferente manera. O bien tiene que adoptar los códigos masculinos, los códigos de ese sujeto legitimado, o bien su voz se va a escuchar de diferente manera en ese espacio. Lo mismo, esta misma falacia entre la división público-privado se puede también observar si vamos a los contenidos mediáticos, cuando atendemos a los estereotipos. Hollywood se está intentando adaptar a los nuevos tiempos, entonces ya es muy raro que la mujer ocupe su rol de ama de casa, es decir, los estereotipos ahora son más sutiles, no quiere decir que sean inexistentes, pero es más difícil detectarlos que antaño cuando eran mucho más sexistas, más evidentemente sexistas. Hollywood pues nos ofrece ahora también a protagonistas, altas ejecutivas, políticas, incluso protagonistas de películas de acción, ¿no? Nos presenta como mujeres todopoderosas, las nuevas heroínas que se han integrado totalmente en los espacios masculinos, han asumido todo lo que ellos hacen, pero de nuevo se nos invisibiliza lo que hacen en la otra esfera. Entonces, porque aquí también en Hollywood, aunque como decía, sea más difícil detectarlos, pero se ve también parte de su sujeción, ¿no? Esto al final lo que nos hace es presentar a una mujer que se ha empoderado, pero solo en el ámbito laboral. Entonces caemos en eso que hemos llamado feminismo neoliberal, en contra del feminismo del 99%, que es la mujer que obtiene las mismas cuotas en el trabajo, etcétera, pero su sujeción en lo privado sigue sin visibilizarse. Entonces nos preguntamos, si los personajes de Hollywood femeninos ya empiezan a ser como hombres, ¿quién les está haciendo todo el trabajo reproductivo y de cuidado que se tiene que hacer? Porque muchas veces este trabajo recae sobre espaldas de otras mujeres, en este caso inmigrantes, con un nivel socioeconómico más bajo, que lo van a hacer por condiciones siempre muchísimo que dejan infrahumanas, ¿no? Entonces, por ver un poco también la cadena internacional que tiene esta crisis de cuidados. Esto Hollywood, claro, no lo explora, porque también aquí la esfera privada es inescrutable. Bien, pasamos ya. Bueno, por último, la relación un poco con lo que decíamos de parcelar la realidad. Si asumimos el principio marxista de que la superestructura mantiene una relación dialéctica con la estructura, es decir, la ideología sirve también de argamasa en la sociedad para mantener el status quo, nos vamos a aproximar a los medios de comunicación como medios de poder. Esto no quiere decir que reforcemos la idea de que son aparatos ideológicos del Estado, ni quitarle agencia o posibilidad de agencia a los consumidores. Asumimos que en los medios de comunicación se pueden dar diferentes visiones del mundo. También aquí hay lucha de clases, pero claro, como agentes socializadores que están bajo el control de capitalistas, pues la ideología que van a transmitir, pues también la ideología hegemónica de la sociedad, ¿no? Que en este caso es capitalista y es patriarcal. Bien, para terminar ya. Si reconocemos entonces la base capitalista y patriarcal de la esfera pública y de los medios de comunicación, si reconocemos que perpetúan un sesgo machista al excluir de ellos todo lo que tiene que ver con lo privado, entonces la solución no pasa por demandar el acceso de las mujeres al espacio público, sino transformarlo de arriba abajo, es decir, erradicar la base capitalista y patriarcal en el que se asienta. Y hay una cita de Virginia Woolf que presenta bien esta idea que lanzo. Ella, ante la pregunta de un caballero que le cuestiona sobre cómo las mujeres acabarían con la guerra, responde en su libro 3 Guineas. Los dos estamos dispuestos a hacer cuanto podamos para destruir el mal. Y como somos diferentes, nuestra ayuda ha de ser diferente. La mejor manera en que podemos ayudarle a evitar la guerra no consiste en repetir sus palabras y seguir sus métodos, sino en hallar nuevas palabras y crear nuevos métodos. Así que, bueno, ahora lanzo la reflexión un poco por ver y explorar entre todas cómo serían de verdad unos medios de comunicación feministas, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Rebeca. ¿Alguna quiere hacer algún comentario? ¿Alguna idea que os surja? Mi pregunta es que tú, cuando te refieres a medios de comunicación, hablas también de la cultura de entretenimiento, entiendo. O sea, no solamente lo que son medios de comunicación, de noticias y de tal, sino de... no, me llama poderosamente la atención la
la forma en la que los medios de comunicación, en este caso periódicos, tratan el mundo del espectáculo como si lo estuviera haciendo bien en términos de representación femenina, ¿no? Entonces, desde la serie El cuento de la criada o Big Little Lies, creo que se llama la serie, que está bien, o sea, es una serie sobre el maltrato, sobre el ámbito privado, además de tal, pero lo ensalzan como que algo está cambiando y que realmente, en cierta medida, es un lavado de cara, ¿no te parece? De cómo se está representando estos los problemas femeninos o los problemas del movimiento feminista dentro del mainstream, ¿no? Bueno, si alguien más quiere contestar, que no sea solo yo por estar aquí arriba, sino... No, yo al hilo de lo que estamos comentando de la nueva heroína, también me hace mucha gracia siempre ese tipo de nueva heroína, de vale, es una mujer totalmente liberal, ¿no? Y al mismo tiempo como crea un prototipo de mujer, porque esa mujer heroína que sale en una película de Hollywood, pues puede estar representada por Scarlett Johansson. Es decir, ya te está creando un prototipo físico de cómo debe de ser una mujer a la hora de triunfar, lo cual ya esclaviza a tener que seguir ese tipo de prototipo. Entonces por ahí va la cuestión de que te quería preguntar de si dentro de esos medios de comunicación que se consideren feministas, la figura LGTBI, ecofeminismo, cosas por el estilo, o la anulación de la gordofobia, 1000 millones de historias que se tratan ya dentro de diferentes versiones del feminismo, ¿cómo se debe de inyectar dentro de esos medios de comunicación? Claro, yo no voy a tener respuestas para todo, ¿no? Porque si tuviésemos la clave... Por empezar con lo que comentaba Marga, claro, lo que pasa es que algo está cambiando, no podemos decir que no esté cambiando nada, entonces eso dificulta mucho más el análisis. Pasa lo mismo que con las violencias machistas, claro, ante un tortazo pues todas respondemos, pero con las violencias más sutiles cuesta más. Con los estereotipos de los medios pasa lo mismo, pero claro, no podemos negar que es verdad que algo está pasando y que ahora encontramos ciertos referentes más feministas, etcétera. ¿Por qué pasa esto? Porque el capitalismo sabe muy bien apropiarse de las luchas, ¿no? Y ahora se está adoptando mucho estos palabras del purple washing o el pink washing, y vemos como una lucha históricamente reivindicativa como es la LGTB pues se puede convertir ahora pues en una comparsa pues festiva, lúdica y consumista, sobre todo consumista, ¿no? Y yo creo que ahí, claro, está la raíz, porque al final lo que nos ofrecen es verdad que son contenidos transformados, pero que al final pues entran en ese círculo del consumismo y del entretenimiento pues un poco atontador, ¿no? Y como que hay que profundizar más en el análisis. Claro, yo tampoco tengo ahora mismo esa profundidad, ¿no? Pero es verdad que ya no puedes decir que sea lo mismo que antes, entonces lo complejiza. Y en el caso de la nueva heroína, ¿cómo inyectar estas luchas dentro? Pues claro, es que siempre lo va a hacer igual, ¿no? Porque el capitalismo un poco lo que hace es como que se lo traga todo, pero nos lo devuelve de una manera que no lo reconocemos ya como lo que reivindicamos en nuestros movimientos, pero que ahí está y la clave yo no la tengo, yo no sé cómo inyectarlo. Pero volviendo a cómo serían unos medios feministas, mi reflexión iba un poco más con que no sabemos realmente cómo serían unos medios feministas porque creo que no se ha explorado suficientemente esa vía. Los medios de comunicación que tenemos han sido unos medios que desde el principio pues han ido muy parejos a las necesidades que tenía el capitalismo, a las necesidades que tenía el Estado liberal burgués. ¿Por qué? Porque el capitalismo, cuando dejó de ser una mercancía como local y empezó a expandirse, pues los propios capitalistas necesitaban tener noticias de lo que pasaba afuera. Así se produjo la prensa, o sea, tiene esa raíz. Y también tiene una raíz, y el Estado liberal burgués tuvo que legitimarse a través de un supuesto espacio de debate público y razonado. Entonces sabemos que tiene esta raíz, que es una raíz que se mantiene. ¿Cómo serían unos medios feministas? No lo hemos explorado. ¿Para qué utilizaríamos de verdad las mujeres los medios de comunicación? ¿Qué haríamos con ellos? Porque al final un medio de comunicación es eso, un medio que te permite comunicarte. ¿Cómo lo harían mujeres con conciencia feminista? Pues yo no lo sé, pero habría que explorarlo.
Se oye, ¿no? Se oye. Se puede abrir la reflexión si queréis, que yo tampoco... Sí, pues en esta línea, ¿no? De seguir todas aquí dándole vueltas. A mí una cosa que me sorprende, que a veces tenemos que recordar las cosas más básicas para no vernos en un callejón sin salida, ¿no? Vamos a ver, ¿cuál es el objetivo del capitalismo? Según el marxismo, convertirlo todo en mercancía. Entonces, el capitalismo siempre va a actuar así. ¿Y cuál es la otra cuestión? Ver los potenciales clientes. ¿Qué le ha pasado al movimiento LGTB? Eso. Precisamente eran unos clientes extraordinarios, porque normalmente los LGTB, en su mayoría, no tienen pareja, no tienen hijos, son personas de alto poder adquisitivo. Entonces se crea toda una industria LGTB. O sea, el capitalismo dice, ha habido un movimiento, ese movimiento suena, ¡pach! Otra cosa que voy a convertir en mercancía. Lo mismo que ahora alquilar parte de nuestro propio cuerpo incluso, ¿no? Como en el caso de la maternidad subrogada, ¿no? O sea, ya ni te compro como la prostitución, que te compro entera para un rato. Ahora te alquilo para 9 meses, ¿no? Pero solo un cacho de ti. Entonces, la idea es esa. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos hacer nosotras para poder contrarrestar eso? Hablando de los medios de comunicación, yo quisiera saber, porque eso, tú que lo estás trabajando y es tu terreno, ¿es posible desde los medios que existen alternativos, la gente de las radios comunitarias, las televisiones públicas en los lugares en los que se pudiese, la revista Pícara, son realmente formas
en las que podemos, al calor de que esto está en el mercado y eso es inevitable, y el capitalismo le va a querer dar la vuelta y lo va a querer comprar, porque bueno, y los anuncios estos de con nuestras consignas, tú, no duelen, a mí es que me pongo enferma cuando veo que anuncia, bueno, sobre todo IKEA, ¿no? Y Coca-Cola, ¿no? Bueno, Nike ya es escandaloso, ¿no? Pero Nike no engaña a nadie, todo el mundo sabe que explota. Pero IKEA va la gente a comprarse los progres, los muebles allí, tío. O sea, que van, No les revuelve el estómago, yo no voy a IKEA de luego, Me tienen que matar. O sea, pero ese tipo de... No sería posible hacer experimentos, porque la verdad es que de estas cosas se aprende nada más que andando. Porque volvernos una desaboría para que no nos compre el capitalismo tampoco, digo yo, ni una desagradable. No, aquello de la feminista que es vieja, fea, es saboría, reprimida y en su vida tenía un puto orgasmo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso porque soy feminista de toda la vida, hija de la segunda ola aquella, y yo de toda la vida soy una chica muy divertida. Una última cosilla que me pasa. Perdonad que hable tanto, pero vamos. Tu pregunta de cómo sería un medio feminista, la única sugerencia que me viene a la cabeza es que seguramente sea un medio que genere solidaridad o que habla de tejer redes en vez de un medio como los que existan. Es lo primero que me viene a la cabeza. Sería un medio que tejiera redes y que generara solidaridad. A mí es que, perdona, me parece que tenemos una herramienta buenísima para visualizar, para exponer, para conseguir la sororidad, precisamente pues porque los medios bien llevados nos puede dar un arma buenísima. Entonces deberíamos de pensar en cómo actuar para a lo mejor sin combatir muy a lo bestia, pues intentar meternos para visualizarnos. Sí, bueno, a ver si lo puedo... El peligro que comentaba la compañera de cooptación, claro, indudablemente. Y si hemos, como a lo largo de toda la tarde, explorado esa relación tan intrínseca entre el capitalismo y el patriarcado, como que no son dos cosas que pasen por ahí que a veces van juntas, sino que es que realmente estamos hablando de lo uno, pues claro, va a ser imposible construir unos medios de comunicación feministas manteniendo el capitalismo. O sea, claro que tendrían que ser medios no capitalistas, que no se dejaran llevar por parámetros mercantiles, ¿no? Y que no entrara en la cultura pues esta cosa del vender, de solo llegar, de la publicidad, del marketing y demás. En ese sentido creo que preguntabas también, ¿no?, cómo hacerlo, o que yo creo que en el Estado español el momento que estamos viviendo es idóneo, ¿no? Y se ha comentado con la huelga del 8M el éxito que tuvo, la repercusión, y que en la parte de su argumentario, una parte muy importante, incidan sobre todas estas cuestiones que no va a asumir el feminismo neoliberal, porque sí que son incómodas para el sistema y que son cuestiones pues como la huelga laboral, la huelga de consumo, el tema de las fronteras, etcétera. Entonces ahora mismo desde luego estamos en un momento muy óptimo para seguir profundizando en ese feminismo y para reivindicar que si hay un feminismo es ese, no el feminismo de, bueno, queremos mismo salario, yo quiero ser explotada también 13 o 14 horas si es necesario para ser como el hombre. No, yo no quiero ser como un hombre. En ese caso específico yo no quiero la igualdad con ese hombre. Lo que yo quiero es una transformación y que este sistema social ponga la vida por delante, ¿no? Que no tenga que esclavizarme 13 horas. Vale, salía también la reflexión sobre las radios comunitarias y tal. Indudablemente hay muchas experiencias a ese nivel. Lo que pasa, y bueno, también es defecto de la comunicación que no lo explica, que cuando hablamos de medios de comunicación hablamos de medios que tienen una gran capacidad de difusión, porque claro que existen esas experiencias valiosísimas en Latinoamérica. Además, exploran mucho el tercer sector, comunitario, participativo, pero al final pues son medios de comunicación
que hacen cosas muy interesantes, pero a nivel muy barrial, muy local y que quedan marginados. Es decir, cuando decimos cómo serían medios de comunicación feministas, nos referimos a medios de comunicación que tuvieran una repercusión como los grandes medios de ahora. Por eso diferenciar un poco los dos niveles, porque pasa a veces que cuando lanzamos experimentos desde nuestros colectivos o tal, pues ni se nos ocurre aspirar a un medio de masas, ¿no? Me parece que sí que hay alguna aportación interesante como la de Pícara, que sí, y hilo un poco con lo que comentaba Marga de las herramientas, que sí que es verdad que aspira un poco más a convertirse en eso, que está dejando como de lado esa velocidad de la actualidad, de esa vorágine del estar al minuto con lo que pasa, sino que, bueno, ofrece como reflexiones más profundas, pero sobre todo lo que me parece interesante es explorar las redes que tejen con otras mujeres, ¿no? Como un medio de comunicación te sirve para eso, para invitar a este colectivo, para saber lo que están haciendo en otros países y ese potencial. Y esto que lanzaba de que aspiramos a tener también medios de comunicación de masas, pero entendido como de gran difusión. Al final también tenemos que entender cómo lanzamos nuestros propios medios desde nuestros colectivos, pero también vistos como una herramienta de nuestra estrategia política, ¿no? Que es lo que hace al final la derecha. Como decía Michelle Matelar, ella observó bien en Chile que los medios cultivaban una serie de estereotipos que luego utilizaban en momentos como herramientas y dispositivos de poder, ¿no? Entonces, desde las izquierdas hay mucho por explorar en este tema, más que nada porque esto de la cultura lo vemos siempre como un rollo posmoderno, que no terminamos de sentirnos cómodos ahí, pero la derecha no se ha comido el terreno ahí en ese espacio. Entonces, creo que desde la izquierda, y desde la izquierda también revolucionaria y marxista, tenemos que explorar ese ámbito, porque si no estamos ahí, pues estamos fuera. Y eso hilo con lo de la herramienta buenísima. Para mí es una herramienta buenísima también por eso, ¿no? Por las redes que tejemos y sobre todo porque sean herramientas de un proyecto político y de que haya detrás una estrategia y una táctica, que yo creo que se tiene que repensar mucho en los movimientos. Como sería también un movimiento que reivindicara todo esto de los medios de comunicación, qué políticas pediríamos, si es que se puede pedir, pero fuera de lo parlamentario, cómo lo hacemos también para conseguir esos medios. Como que hay que darle vueltas, que no las tengo todas las respuestas, pero bueno, poco a poco con estas reflexiones nos acercamos. Gracias. Muchas gracias. Terminamos ahora un plenario justo.